Título: La elección de Delaney. El polvo de Harmony Creek era un polvo rojo fino que lo cubría todo. Cubría las tablas sin pintar del almacén general, llenaba las grietas de la acera de madera y se pegaba a las frentes sudorosas de hombres que hacía tiempo habían dejado de intentar quitárselo. El sol era un martillo implacable en un cielo blanqueado, golpeando la única calle polvorienta que era el corazón del pueblo. Pero esa mañana en particular, el calor asfixiante y el polvo eterno eran solo fondo para una tensión palpable. Era el día del festival de primavera, la excusa anual para que los rancheros y colonos dispersos olvidaran por un día las durezas de la tierra con bebida, baile y comercio. Este año, sin embargo, el festival tenía un significado especial. Un evento principal que tenía lenguas moviéndose desde el Selún hasta la herrería. Elías Jacob, hombre cuya fortuna era tan sólida e inflexible como la tierra rocosa que había domado. Buscaba marido para su única hija, Delaney. No sería asunto privado y callado. Elías era hombre que hacía todo con peso, y esto no era diferente. Había corrido la voz semanas atrás, una invitación pública que era menos súplica esperanzada de padre. Y más declaración de mercancía de primera traída al mercado. El resultado estaba ahora a plena vista en el espacio abierto frente al nuevo ayuntamiento. Habían levantado una plataforma, cubierta con banderines de percal que ya empezaban a desteñirse al sol. En ella había 2 sillas, una para la esposa de Elías, Marta. Y una para el premio mismo, Delaney Jacob. Debajo de la plataforma, en semicírculo nervioso, estaban los 13 pretendientes. Habían venido de todos los rincones del territorio. Jóvenes y no tan jóvenes, atraídos por la promesa del nombre Jacob. Y la dote considerable que lo acompañaba. Eran exhibición de ambición como plumas de pavor real. Estaba allí de Aston, hijo de varón ganadero del norte, chaleco de cuero con conchos de plata que brillaban dolorosamente al sol. Estaba con pulgares enganchados en el cinturón, sonrisa confiada en labios. Su regalo de toro premiado ya atado y bufando impaciente cerca. Junto a él, Samuel Pack, comerciante de pueblo a 2 días de viaje al este, traje oscuro de lana gruesa inadecuado para el clima, cara brillando de sudor. Apretaba caja forrada de terciopelo que sin duda contenía joya cara. Uno a uno estaban, cada uno testigo de prosperidad western diferente. Ranchero con escritura de 1000 acres. Prospector con bolsa pesada de polvo de oro. Granjero cuyo orgullo era carro rebosante de semilla fina. Los habitantes de Harmony Creek formaban perímetro amplio y zumbante alrededor del espectáculo. Mujeres se abanicaban con programas de iglesia, susurros escondidos tras manos. Hombres se recargaban en postes de porche, pasando frascos y haciendo apuestas en tonos bajos y guturales. Las probabilidades, parecía, favorecían mucho a un hombre. Wallace Blackwood, hijo del banquero territorial, estaba un poco aparte de los otros, aire de inevitabilidad alrededor. Guapo de forma limpia y suave, manos sin callos, botas pulidas como espejo. No trajo regalo tangible como toro o escritura. No necesitaba. Su regalo era promesa del banco de su padre. Vida aislada del polvo y lucha que definía existencia de todos los demás. Era apuesta segura, conclusión lógica, única elección que tenía sentido en mundo gobernado por acres y dólares. En la plataforma, Martha Jacob era retrato de ansiedad materna. Alisaba pliegues de su vestido, seda fina pedida de St. Louis. Y daba palmaditas nerviosas y rítmicas en mano de su hija. Siéntate derecha, niña, susurraba, voz hilo tenso de sonido. Sonríe un poco. Necesitan ver tu amabilidad. Delaney no sonrió. No se movió. A los 19, tenía quietud que era profundamente inquietante para quienes la rodeaban. No era quietud recatada de dama bien educada. Era calma pesada y vigilante de roca en arroyo. Objeto que agua debe rodear porque no se moverá. Su pelo, color de miel oscura, estaba recogido simple sin rizos de moda que otras jóvenes preferían. Su vestido era sencillo, algodón azul resistente que hablaba de practicidad, no presentación. Su cara, enmarcada por luz solar implacable, tenía belleza cruda más que suave.
Pómulos altos, nariz recta, boca que parecía haber olvidado forma de sonrisa. Pero eran sus ojos los que tenían al pueblo cautivo. Grises claros y sorprendentes, y no se perdían nada. Sentada junto a su madre, manos descansando en regazo. Miraba. No miraba a pretendientes como hombres compitiendo por su mano, sino como especímenes bajo vidrio. Veía sudor enfrente de Samuel Pack y sabía que era hombre que temía al sol. Veía forma en que ojos de Jedediah Stone seguían volviendo a multitud, midiendo reacción a él. Y sabía que era hombre enamorado de audiencia. Veía leve condescendencia en postura de Wallace Blackwell al mirar rivales. Y sabía que era hombre que nunca tuvo que ganar nada en su vida. Escuchaba zumbido de multitud, murmullo bajo de apuestas sobre su futuro. Y no sentía más que distancia hueca y profunda. Era como si viera obras sobre otra chica, otra vida. La palmadita de su madre se volvió más insistente. Delaney, el señor Blackwood mira para acá. Un leve asentimiento al menos. La mirada de Delaney pasó más allá de Wallace Blackwell, más allá de todo semicírculo de esperanzados. Se deslizó por caras de habitantes del pueblo, mujeres con miradas de lástima, hombres con cejas evaluadoras. Sus ojos, sin buscar nada en particular, recorrieron longitud de la calle. Pasaron celún, establo, y se posaron en fachada curtida del almacén general. Ahí, de espaldas a toda la ceremonia. Un hombre ataba trozo de cuerda nueva a su silla. No era parte del festival. Su presencia era accidente de comercio, recado simple que coincidió con evento social más grande del pueblo. Vestía denim polvoriento y camisa desteñida remendada más de una vez en codo. Sombrero golpeado bajo en cabeza, echando sombra a su cara. Era flaco, hecho de hueso y tendón más que volumen carnoso de pretendientes más prósperos. Se movía con economía lenta y deliberada, manos probando nudo, atención enfocada completamente en tarea simple y práctica delante. No había actuación en su postura, ninguna conciencia del drama a 100 pies de distancia. Era simplemente hombre comprando cuerda. Su nombre era Colt Hawthorne. Era vaquero, mano contratada que trabajaba para quien necesitara jinete extra. Domando caballos o arreando manadas pequeñas. Driftaba con estaciones, sin poseer más que su caballo, silla y ropa en su cuerpo. Había llegado a Harmony Creek al amanecer, no por festival, sino porque oyó que Almacén de Mellor recibió envío de cuerda buena de cáñamo. Y su lazo se estaba deshilachando. Terminó su nudo, dio tirón final satisfactorio y se volvió. Por momento fugaz, su mirada se levantó y barrió plaza del pueblo. Fue mirada indiferente, de hombre registrando alrededores antes de seguir. Sus ojos, desde esa distancia, parecían solo sombras oscuras bajo ala de sombrero. Pasaron por banderines, multitud, fila de pretendientes. Y luego, por no más que latido único. Se encontraron con los de Delaney. No hubo reconocimiento, curiosidad, desafío. Fue simple encuentro accidental de miradas. Él vio chica en plataforma. Ella vio hombre real en mundo de actuación y transacción. Era ancla de verdad simple y sin adornos. Era polvo y trabajo y soledad. Miró primero para otro lado, volviéndose a su caballo para ajustar correa de brida. En la plataforma, Delaney parpadeó, cierre y apertura lenta y deliberada de ojos. Su madre había dejado de palmearle mano y ahora preparaba sonrisa pequeña y educada que ofrecería al primer pretendiente que su esposo llamara. La multitud se inclinó hacia adelante, aliento colectivo contenido. El espectáculo estaba por empezar. 13 hombres, pulidos y preparados, esperaban ofrecerle el mundo. Pero Delaney Jacob ya no los miraba. Su mirada estaba fija en el extremo lejano de la calle. En el vaquero que ahora se subía a su silla gastada. Era solo hombre que vino al pueblo a comprar cuerda. Hombre que no tenía idea de qué. En mirada accidental única. Se había convertido en única cosa de interés. En día lleno de espectáculo vacío. Era el hombre número 14. El que ni siquiera estaba en la carrera. Y en el silencio profundo y fortificado de su corazón. Era el único que importaba. Parte 2.
el silencio que eligió. La voz de Jedediah Stone era miel espesa que cubría el aire seco. Se paró frente a la plataforma, una mano en el pomo plateado de su silla, la otra gesticulando grande hacia las 1000 acres que ofrecía. Habló de legado, de dinastía, de unir tierras Jacob con tierras Stone para crear imperio de ganado y polvo. Para la multitud era propuesta magnífica. Para Delaney, sentada inmóvil en su silla. Las palabras eran tan sin sentido como zumbido de moscardón. Su mente había huido hace rato de la plaza quemada por sol. Buscando refugio en lugar fresco y callado dentro de sí. Donde vivía la verdad de los últimos 2 años. Este silencio, el que sus padres y el pueblo confundían con terquedad o simpleza. No era ausencia. Era fortaleza. Y dentro de sus muros vivía memoria de la chica que había sido. Esa chica, la Delaney de hace 2 años, estaba llena de palabras. Charlaba y reía, su voz melodía constante en la gran casa del rancho Jacob. Creía, con arrogancia inocente de juventud y privilegio. En solidez de su mundo. Creía en fuerza del nombre de su padre. Seguridad de su riqueza. Protección inalcanzable de muros que había construido alrededor de ella. Ese mundo se hizo añicos una noche sin luna. Los hombres que vinieron no eran monstruos de cuento. Eran comunes y groseros. Caras marcadas por crueldad casual de hombres para quienes violencia era moneda. Eran consecuencia, deuda vencida de uno de los negocios ambiciosos y tal vez menos honrados de su padre. No vinieron por dinero. Vinieron por apalancamiento. La tomaron no con rugido, sino con eficiencia aterradora y callada. Saco de arpillera que olía a grano y sudor sobre su cabeza. Mordida áspera de cuerda en muñecas. Los detalles de la semana que siguió no eran algo que revisitara. Existían no como narrativa clara sino como colección de cicatrices en su alma. Frío perpetuo de piso de tierra. Sabor de agua metálica. Risa baja y retumbante de captores. Oscuridad asfixiante que le enseñó diferencia entre estar sola y estar abandonada. Aprendió entonces que el nombre de su padre no era escudo. Su dinero no era fortaleza. Eran, de hecho, las razones mismas de su jaula. Y en ese lugar frío y oscuro, otra verdad echó raíz. Nadie vendría a salvarla. Rescate era fantasía. Supervivencia era elección que uno debía hacer solo. Ella hizo esa elección. Observó. Escuchó. Y cuando llegó momento de descuido, corrió. Corrió hasta que pulmones ardieron y pies sangraron. Guiada solo por luz fría y lejana de estrellas. La chica que tropezó de vuelta al rancho Jacob una semana después. No era la misma que se había ido. Las palabras se habían quemado. Reemplazadas por vigilancia profunda y permanente. El mundo, que una vez pareció tan directo. Ahora era lugar de salientes ocultos y frentes falsos. Así que volvió su confianza a cosas que no podían mentir. Volvió a su caballo, yegua buckskin resistente llamada Willow. Cuyo afecto era transacción simple y honesta, mano suave por hocico suave. Presencia de Willow era consuelo. Su respiración constante ritmo que calmaba latido frenético que a veces aún resonaba en pecho de Delaney. Volvió al cielo. En cabalgatas largas y solitarias, guiaba a Willow a meseta más alta. Y simplemente se sentaba, mirando inmensa extensión indiferente. El cielo no regateaba ni engañaba. Podía ser cruel en su calor y violento en sus tormentas. Pero sus verdades eran claras. No prometía nada que no pudiera cumplir. Bajo su mirada inmensa y silenciosa. Ambiciones mezquinas de hombres. Susurros del pueblo. Ansiedades frenéticas de su madre. Todo parecía encogerse a tamaño insignificante propio. La tierra también se volvió su escritura. Aprendió lenguaje de viento cambiante. Significado de grito de halcón en círculo. Promesa de lluvia en olor a creosota. Estas cosas eran reales. Gobernadas por leyes mucho más antiguas y confiables. Que cualquier contrato que su padre hubiera firmado. Sus padres, sin embargo, no entendían esta transformación.
Querían de vuelta a su hija, la chica alegre y obediente que era testigo de su éxito. En vez de eso, esta extraña autocontenida que se movía por su casa como fantasma. Veían su quietud no como escudo, sino como rebelión. Veían su soledad no como sanación, sino como reproche. La memoria de la conversación era clara como vidrio que limpiaba en ese momento. Fue semana antes del festival, tarde caliente y quieta. Estaba en cocina, puliendo ventana que daba al corral, cuando voz de su padre retumbó desde su estudio. Han pasado 2 años, Marta, dijo Elías Jacob, tono grueso de frustración. 2 años de este maldito silencio. Camina por la casa como extraña. Es desafiante. Ese es el fondo. La respuesta de su madre fue murmullo ansioso. No es desafío, Elías. La niña está herida. ¿Herida? Le dimos todo. Doctor de ciudad, vestidos nuevos, lo que quisiera. La herida está en su cabeza. Se niega a sanar. La gente habla. Dicen que ya no está bien. Dicen que lo que pasó dañó su mercancía. La frase quedó colgando, fea y filosa. Necesita marido, hombre fuerte que la tome en mano, que le dé propósito, que la maneje. Este festival lo resolverá. Guayase Blackwood es el indicado. Unión con banco nos asegura para siempre, y su nombre callará cualquier chisme que quede. Delaney se quedó perfectamente quieta. El trapo de pulir apretado en su mano. Nudillos blancos, pero cara impasible. Las palabras no la hicieron querer llorar. Lágrimas eran para dolor fresco, para shock y sorpresa. Esto era solo confirmación de verdad que sabía desde el momento en que entendió que su captura era transacción comercial. Era activo, mercancía. Su trauma era inconveniente. Su silencio defecto en producto. Su matrimonio medio de reparación y ganancia. No intentaban sanarla. Intentaban liquidar activo dañado. Tomó aliento lento y firme, olor a vinagre y polvo llenando pulmones. No lloró. Solo agregó sus palabras al muro de su fortaleza. Otro ladrillo en defensa sólida y silenciosa de su alma. Su mirada en ese momento había drifted por ventana que limpiaba. Más allá de cerca del corral. Y lo había visto. Colt Hawthorne. Estaba ahí desde hacía días, contratado por su padre para domar manada de mustangs salvajes. Trabajaba en silla tirada sobre cerca, pieza vieja y marcada que claramente había visto 1000 millas de tierra dura. No presumía ni se exhibía. Su enfoque era absoluto. Trabajaba cuchillo pequeño y filoso con movimientos cuidadosos y metódicos. Ensanchando agujero para correa nueva de cuero. Sus manos, notó, estaban marcadas y callosas. Pero se movían con competencia arraigada. Manos de hombre que vivía de su propio trabajo. Estaba solo, aparentemente contento en su tarea solitaria. Ajeno a gran casa atrás y drama familiar dentro de sus muros. Era parte del paisaje tan real y sin pretensiones como polvo y sol. Ahora, en la plataforma, mientras Jedediah Aston terminaba su discurso grandioso con aplauso educado disperso. Los ojos de Delaney encontraron a Colt Hawthorne otra vez. Había terminado su negocio en almacén general. Y ahora estaba junto al abrevadero público, dejando beber a su caballo. Se había quitado sombrero para limpiarse frente con dorso de antebrazo. Revelando mechón de pelo oscuro con rayas de sol. Todavía de espaldas a ceremonia. Su mundo entero contenido en acto simple de cuidar a su animal. Pasó mano por cuello del caballo, gesto de asociación callada e inconsciente. Era todo lo que los 13 pretendientes no eran. Ellos eran ruido. Él era propósito callado. Ellos eran actuación. Él era realidad innegable. Ellos le ofrecían jaulas doradas, contratos de posesión disfrazados de votos de amor. Querían manejarla, tomar su silencio y doblarla a su voluntad. Colt Hawthorne, hombre que no poseía nada. Hombre que ni siquiera sabía que lo miraban. Representaba única cosa que ahora valoraba. Verdad que no necesitaba palabras. Representaba silencio vasto y honesto de mesetas y cielo. Su madre la empujó fuerte.
Delaney, el señor Stone terminó. Debes asentir. Delaney volvió cabeza despacio lejos del hombre en abrevadero. Y hacia cara esperanzada del hijo del varón ganadero. Lo miró, realmente lo miró. Y vio no posible esposo, sino otro carcelero más. Le dio asentimiento único, apenas perceptible. Gesto de cortesía hueca. Pero en su mente, su elección ya abría camino a través de todo ruido y expectativa. Era elección no por hombre, sino por mundo. Y ese mundo estaba a 100 pies de distancia. De espaldas. Totalmente ajeno a que estaba por ser elegido. Parte 3. La elección que rompió el silencio. El desfile de pretendientes siguió, cada hombre dando paso adelante para presentar su caso como si argumentara ante juez. Después de la oferta bombástica de Jedediah Stone de tierra, un joven de manos suaves y tos nerviosa dio paso. Era empleado de pueblo río abajo. Y le ofreció poesía. Leyó del librito encuadernado en cuero, voz temblando con emoción fabricada. Recitando versos sobre rosas inglesas y urnas griegas. Las palabras eran bonitas, pero huecas. Nacidas en mundo húmedo y sombreado que no concebía esta tierra quemada por sol. Se marchitaron y murieron en aire seco antes de llegar a la plataforma. Delaney vio lagartija correr bajo tabla suelta al borde del escenario. Sus movimientos más honestos y convincentes que todo el soneto del empleado. Luego vino Samuel O'Pack, el comerciante. Abrió su caja de terciopelo con floritura, revelando collar de oro y perlas de río pulidas. Habló no de amor, sino de comodidad. Pintó cuadro de vida en pueblo. Casa fina de 2 pisos con ventanas de vidrio y columpio en porche. Habló de telas importadas, entregas regulares del este. Vida aislada del polvo y dureza de frontera. Ofrecía envolverla en algodón. Ponerla detrás de vidrio como muñeca en estante. Veía su silencio como espacio en blanco que podía llenar con su inventario. No veía la fortaleza en absoluto. Y así siguió. Hombre que poseía compañía de fletes le ofreció aventura de camino abierto. Sin entender que ya había visto lado oscuro del camino más de lo que podía imaginar. Granjero estoico le ofreció ritmos simples de tierra. Sin ver que ya había hecho de la tierra su único confidente. Y no necesitaba que él actuara de intérprete. Cada hombre ponía su futuro a sus pies. Fantasía cuidadosamente construida. Y cada uno fallaba en ver que la mujer a quien se dirigía ya no tenía interés en fantasías de ningún tipo.